Amén. Gloria a Dios. Bueno, pensando, hoy Dios trajo a mi corazón algo que creo que todos nosotros leímos y reflexionamos todo el año. Nosotros que hacemos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cada Santa Cena que leemos allí en Primera de Corintios, capítulo 11, 23, perdón, ahí encontramos un versículo, allí en el versículo 28, que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y hoy es un día especial en el cual estamos realizando la última reunión del año, donde creo que todos nosotros tenemos grandes expectativas para el próximo año, como ya lo hemos hablado, algunos tenemos una palabra profética que nos vamos a apoyar, otros sabemos que vamos a enfrentar cosas como lo venimos hablando, pero al finalizar este año, creo yo que el Espíritu Santo traía a mi corazón esta palabra para que nosotros podamos hacer este ejercicio de probarnos a nosotros mismos, de mirarnos hacia nosotros mismos. Y allí, en el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nosotros que trabajamos en grupos, en equipos de trabajo, se usa mucho y es muy común escuchar la palabra autocrítica. Esa palabra que es tan común en los grupos cuando hacemos ciertas reflexiones, viene a colación con esta palabra de probarse a sí mismo, de examinarse a sí mismo, de hacer esa autocrítica de nosotros mismos. Si bien la leemos cuando participamos la Santa Cena para poder hacer esa reflexión de cómo está nuestra vida con Cristo, de cómo está nuestro caminar con Él y poder así participar, como dice la palabra, dignamente de su cuerpo y de su sangre. Pero hoy traía Dios esto a mi corazón porque muchas veces vemos en todas partes, incluso en las redes, cómo se critica, cómo se juzga, cómo se apunta al pastor, al siervo, a su iglesia, cómo trabaja, cómo danza, cómo nosotros aprendemos y nos corregimos y podemos corregirnos y corregir y enseñar y exhortar a la luz de la palabra como nos enseñan las escrituras. Pero no es a eso que voy, porque veo comentarios y cosas muy maliciosas, de juicio hacia el otro, como lo hace y cómo lo deja de hacer. Y hoy es un llamado de atención de parte del Señor por medio de su palabra y de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer esa autocrítica, esa reflexión y mirarnos a nosotros mismos. Y no ocuparnos tanto de lo que hace el otro y cómo lo hace y cómo lo deja de hacer, porque esto nos detiene, no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite alcanzar aquello que Dios tiene determinado para entregar en nuestras manos. Pero muchas veces caemos en ese error y cometemos pecado por estar juzgando, condenando y criticando a otra persona. Nosotros sabemos, según la palabra, que todos vamos a rendir cuenta delante del Señor un día por nuestras actitudes. Todos nosotros vamos a cosechar aquello que hemos sembrado. Entonces nosotros no debemos de estar tan preocupados con lo que hace el otro, con lo que hace el otro ministerio, con lo que hace el otro pastor, cómo canta, cómo hace, sino que enfocarnos en este tiempo, en nuestra vida íntima con el Señor. Y yo creo que estamos realmente en el espíritu, porque cuando el pastor mencionó allí para el motivo de ayuno y de oración de este comienzo de año y comienzo de mes, era esto, estar en la presencia de Dios, yo con Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está mi intimidad con el Señor? Y cuando yo voy a su presencia y dejo que el Señor trabaje en mi vida, me corrija, me exhorte, me muestre aquello que yo necesito ser cambiado y transformado por Él, y yo dejo que el Señor obre y permito visualizar estas cosas que no están bien, que no nos dejan crecer, y puedo hacerme esta autocrítica, y que esta autocrítica sea a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos enseña todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos la palabra que nos exhorta, la palabra que nos dirige, la palabra que nos consuela, la palabra que está ahí y las personas que Dios puso para entregarnos esa palabra. Nuestros pastores, nuestros líderes, que usan esa palabra que es verdadera y eficaz para enseñarnos, y nosotros muchas veces no le damos ese valor que tiene.
y estamos distraídos en tantas cosas y hay cosas que no hemos logrado en este año y hay cosas que no vamos a lograr en el que viene si no hacemos algunos cambios en nuestra vida, si no hacemos dejamos que Dios transforme algunas cosas. Pero Dios no va a entrar a mi vida a transformar nada que yo no le permita que lo haga o que yo reconozca que necesito ser cambiado y transformado en esta área de mi vida. Por ahí encontramos muchas frases en esta época, a fin de año aparecen muchas reflexiones por las redes y leí una que era muy interesante que decía, si no estás conforme con tu cosecha, cambia tu siembra. Y no está muy lejos de la verdad, porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Y si yo hay un área de mi vida que no veo frutos, hay un área de mi vida que no veo cómo la mano de Dios moverse, tengo que hacer esta reflexión, tengo que parar y pensar por qué esta área de mi vida está como está. Entonces necesito dejar que Dios obre en mi vida, en mi interior, en mi intimidad, en mi relación con Él. Y yo quiero dejar esta palabra, esta reflexión para que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, podamos hacer un alto. Yo, como todos saben y me conocen, me muevo en el ministerio profético y he visto cómo las personas anhelan y desean y pagan hasta viajes para poder escuchar a alguien profetizarte algo que, perdón por lo que voy a decir, pero que son palabras nada más. Porque yo puedo usar mi boca y profetizarte mucha bendición, prosperidad y todo lo que tú quieras escuchar y llenar tu corazón y tu mente de alegría porque, wow, me profetizó esto, pero yo te estaría mintiendo. Si yo no te doy las herramientas, si yo no te presento por medio de la palabra para cambiar áreas en mi vida, voy a seguir fracasando en esa área de mi vida. Y yo creo que Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, la reflexión es que nosotros podamos examinarnos, podamos hacer un autoexamen de este año que pasó. ¿Cuál fue el área de mi vida que no fui bendecido? ¿Cuál fue el área de mi vida que tuve más dificultad? ¿Qué es lo que no hice o lo que no dejé Dios hacer para que esa área de mi vida sea bendecida? Y para cerrar esta reflexión, quiero ir allí al libro de Efesios. Allí en Efesios capítulo 5, en el versículo 15, hay un consejo. Y es este el consejo que quiero que todos nosotros lo guardemos y lo marquemos ahí en las tablas de nuestro corazón, como dice la palabra. Y allí en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo dice la palabra, lo dice las escrituras. Hace miles de años que está esto aquí y nosotros hoy nos enfrentamos con esta realidad. Los tiempos que vivimos son malos. Y si nosotros no manejamos bien el tiempo, si nosotros no ministramos bien el tiempo que Dios nos ha entregado en nuestra mano, nosotros vamos a estar actuando como necios, como dice la palabra. Pero la palabra nos exhorta a no ser necios, a ser sabios y ministrar bien el tiempo, porque vivimos en estos días malos, en estos días donde corremos y no nos alcanza, parece el tiempo, donde no nos da el cuerpo, donde estamos cansados, donde estamos agotados y necesitamos manejar este tiempo de la mejor y sabia manera para agradar a Dios. ¿Qué es el tiempo? A veces yo tenía un concepto de lo que era el tiempo y para mí el tiempo era cantidad. Y un día entendí que no es la cantidad, sino la calidad del tiempo. Tanto lo que yo le brindo al Señor como yo le brindo a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Cuál es el tiempo que yo le estoy brindando? ¿Es tiempo de cantidad o tiempo de calidad? Y yo creo que esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros y en este nuevo año que comienza, poder trazar metas con el Señor para ser bendecidos en todas las áreas, para que nuestra familia sea bendecida, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestro ministerio sea bendecido, para que en nuestro trabajo seamos bendecidos, para que nuestra economía sea bendecida y tengamos, más allá de todo lo que tengamos que enfrentarnos de luchas y pruebas, vamos a tener la bendición y el respaldo de nuestro Dios. Y esta es la reflexión que quiero dejar para que como iglesia, como hijos de Dios, podamos reflexionar en este día que falta para terminar el año y que podamos entrar un nuevo año con una meta de poder estar bien fundamentados en la palabra del Señor, obedeciendo su palabra y permitiendo que Él
haga estos cambios que traen bendición a nuestra vida. Amén.